Seguimos en la plática con Fernando y ahora vamos a tocar el punto de la valoración de la narrativa, que creo que es un elemento importante. Dentro del conjunto de valoraciones estéticas con respecto al plano narrativo, podemos tener que algunos se inclinan por la parte del tema, ¿no? La importancia, la relevancia del tema. Otros basan su análisis, su argumento en la trama, en la estructuración misma, en el manejo del escenario, en la construcción de los personajes, en cómo se va creando y generando el suspenso. Para otros es, digamos, la simbolización misma de las estructuras sintagmáticas entre capítulo y capítulo. Y bueno, y valoraciones pueden haber con varios enfoques, con varios esquemas. Pero ¿qué te lleva a ti, Fernando, a encontrarle, en el caso de un cuento, en el caso de una novela, una valoración? Bueno, hay un enfoque trascendente que va más allá de lo meramente formal. Hay piezas de narrativa que formalmente son muy exquisitas, ¿no? Para hablar de cuentos de Borges o de Cortázar, ¿no? ¿Quién no recuerda el cuento Los Inmortales de Borges, ¿no? Que está dividido en 4 partes, ¿no? Y donde se narra la vicisitud de un inmortal. O ¿quién no recuerda el cuento de Cortázar sobre este músico de jazz? No me acuerdo. Que es la historia de un músico de jazz. Son cuentos que tienen todo un equilibrio formal, un trabajo dentro de la propuesta estética fantástica, ¿no? Hablar de un hombre que nunca muere, ¿no? O hablar de un jazzista que delira, que tiene delirios, ¿no? Que lo llevan a la locura y a la... Bueno, pues, pero cuando entramos a ver la novela ya la cosa se vuelve más difícil, ¿no? Un relato corto, en el relato corto se nos gana por nocaut al lector, ¿no? La novela es por puntos, ¿no? Se termina la pelea hasta el último round, hasta el último capítulo. Bueno, pues en la novela yo creo que lo importante es que la novela entretenga. Una novela puede ser un dechado de formalidad de constructo con técnicas narrativas, el raconto, la caja china, etcétera, etcétera. Pero puede ser aburridísima, ¿no? Y la lees dejando días y la agarras y la tienes 3 hojas y no la quieres seguir leyendo y al final la terminas por compromiso. Pero un buen tema, ¿no? El buen tema escrito en medio lenguaje a veces no necesita muchos recursos estilísticos, técnicos, ¿no? Y pasa así con novelas como, por ejemplo, que me han entretenido bastante, las de García Márquez, El otoño del patriarca. Ahí hay todo un juego de lenguaje, de exageración hiperbólica, de fantasía, pero concentrada, ¿no? Concentrada en el símbolo del poder del dictador patriarcal latinoamericano, ¿no? Que es como el rey que con sus manos curaba a los escrupulosos, ¿no? Es un poder de hacer cosas maravillosas y con eso García Márquez inaugura el boom literario, ¿no? Una nueva manera de hacer la novela que es propia de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en primer lugar eso, ¿no? Tienes que salirte con el tema, con un buen tema, ¿no? Y con una capacidad de entretener hasta el final. Sí, yo creo que dentro de la clasificación misma y la evolución diacrónica de la novela, encontramos que hay varios momentos históricos. Y la novela nace justamente con esto, pues, de las novelas de caballería, con esas novelas de la picaresca española. Y obviamente, pues, son momentos donde lo que interesa, pues, es contar, en un primer momento, contar la historia del caballero. En un segundo momento, el pícaro que va deambulando, haciendo sus pillerías por España. Más adelante tenemos también la novela histórica. Y bueno, y cada una de las novelas, a través de, hasta antes de la década del 60,
el tema básico pues era, en el caso de la novela criollista, la novela indigenista, el tema básico siempre se supeditaba, ¿no es cierto? El uso del lenguaje exigía que la historia primara por encima de la técnica, que la historia fuera lo más claro y que la historia obedeciera a esa secuencia lógica de exposición, nudo y desenlace, el inicio, la trama y el desenlace, ¿no? Entonces, esto indudablemente a partir de la década del 60 para adelante, con el boom latinoamericano, quebró toda esa estructura, esa lógica formal, se trastocó. Y es aquí, en este trastocamiento, en que obviamente la novela va a sufrir, quizá por primera vez, todo un punto de quiebre. Y el punto de quiebre justamente era que a partir del realismo mágico, la novela ya no necesariamente debía iniciar tomando al personaje niño o tomando al personaje en una etapa inicial y llevarlo cronológicamente a una etapa de adultez. Podía hacerse un trastocamiento, un deslocamiento del tiempo, y obviamente la novela pasó a convertirse en un ejercicio experimental. Un ejercicio experimental que buscaba que el lector y el autor mantuvieran un reto permanente de interpretación textual. Y es aquí cuando la novela empieza a hacerse mucho más compleja, mucho más difícil, el uso de técnicas, el uso de una estructura totalmente distinta a la que venía ya acostumbrado el lector, la inverosimilitud, digamos, el realismo mágico de crear elementos super imaginarios, inauditos, empiezan a constituirse en los referentes inmediatos para la estructura. Entonces, cuando se valora un cuento, obviamente se tiene que entender que es la intensidad, el clímax total que está dentro de una estructura de entre 2 hasta 7, 8 páginas, y donde el elemento elíptico, el elemento simbólico que no debe figurar, cobra ahí una fuerza importante en el lector. Es decir, el cuento no necesita que uno le ponga mucho ripio, muchos elementos trillados, muchos elementos accesorios, que sí lo permite la novela. El cuento necesita una velocidad, es una carrera pues de 100 metros, ¿no? A diferencia de una novela que es una maratón larga de unos 40 y tantos kilómetros. Entonces, en el caso del cuento se necesita, por un lado yo creo que es importante el tema y mantenerlo en vilo al lector, pero fundamentalmente no adelantarle ni hacer que el lector adivine cuál va a ser el final, porque ¿dónde estaría la gracia, ¿no? Justamente mantener el suspenso, mantener, digamos, los datos escondidos, constituye parte de esa trama. Y el otro elemento, en el caso de la novela, es una cosa mucho más diferente, porque obviamente la novela tiene una serie de tramas, una serie de historias que se van anexando, que van complementando, y es ahí donde el autor busca, de alguna manera, construir una polihistorias, varias historias, y mantenerlo en vilo hasta el final. Yo creo que en esa capacidad de mantener al lector en suspenso permanente, de ir enlazando las historias unas con otras, e ir construyendo imágenes que vayan dándole la sensación de que está mirando una película bien detallada, en la medida en que el lector se encuentre ahí metido dentro del escenario, yo creo que la novela está bien lograda. Yo creo que la novela ha logrado progresos importantes a partir del boom, porque fue toda una experimentación, y se tiene pues historias ahora que de repente exigen un lector. ¿Ya? No, sigue todavía. Obviamente el lector tiene una mayor exigencia, ¿no? La mayor exigencia del lector es que, a diferencia de la lectura tradicional, donde todo era previsible, donde todo era que ya se adivinaba cómo iba a terminar, o sea, esa previsión en el nuevo formato, en la nueva propuesta novelística, es justamente romper cualquier previsionalidad, ¿no es cierto?, del término de la novela. Entonces yo creo que por ahí está también en que el autor se tiene que esforzar en encontrar ganchos permanentes para que la novela logre finalmente ser atractiva,
ser, digamos, un elemento. Claro, puede existir